Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, precioso y maravilloso. Y te rogamos que nos bendigas en esta tarde y que podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, toca nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro tema de hoy se llama Te necesito. En Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, ¿cierto? Que traducido quiere decir una persona que experimenta dicha, o en otras palabras, gozo. Jesús entonces nos relata la historia de dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno creía que necesitaba la misericordia de Dios y el otro creía que no la necesitaba. En Lucas 18, 10 al 14 leemos: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A muchas personas, entonces, nos es muy difícil reconocer que no somos perfectas, ¿cierto? Que tenemos defectos y que hay áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar. ¿Por qué es tan difícil entonces reconocer nuestras debilidades? Reconocer que necesitamos de Dios. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Leemos en Salmos 68, 9 al 10. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. En Salmos 69, 29 al 33 dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. En Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estas citas no hablan de la pobreza económica, porque nosotros muchas veces asociamos el ser pobre con tener una mala economía. Entonces, ¿de qué hablan estas citas? Pobreza hace referencia a un concepto muy claro y sencillo: necesidad, ¿cierto? Pero Jesús utiliza también un adjetivo, dice en espíritu. Esto nos ayuda a entender que los que en su más íntima conciencia se dan cuenta de su completa necesidad de Dios son aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es fruto de un proceso donde entra en juego el sometimiento de nuestro orgullo a la majestad de Dios. Es entender que hay áreas en mi vida que no domino y que tengo que mejorar, que necesitan ser transformadas por Dios. Y
Estas áreas incluso necesitan ser restauradas, porque en ocasiones Dios nos transforma, pero permitimos que nuestra vida sea deteriorada de nuevo por justamente estas áreas espirituales en las que no somos tan fuertes, sino que somos débiles. En realidad, entonces, la característica principal de una persona pobre en espíritu es su ansiedad de perfección. Todo el tiempo está reconociendo que aún no ha alcanzado el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es la santidad. La santidad es estar apartado del mal. Y trabaja por alcanzarlo, como lo vemos en Filipenses 3:12. Entonces no se trata de que una persona que se reconoce constantemente pobre no está diciendo que no es capaz de superar esas dificultades, ¿cierto? Sino que está diciendo, tengo falencias, tengo debilidades, pero voy a trabajar en mejorarlas, ¿cierto? Es preciso tener en cuenta que Pablo dijo que no podemos seguir pecando para que la gracia abunde, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso dice Romanos 6:1. Entonces, en otras palabras, no es justificación hundirnos en el pecado o en nuestras imperfecciones. Se trata más bien de que siempre estemos trabajando, ¿cierto?, para alcanzar superarlas, para alcanzar la santidad. Y cuando nosotros encontramos algo que dificulta este proceso hacia la santidad, pues simplemente lo podemos ir y reconocer ante Dios y confiar en que Él nos va a tratar de tal manera que nos va a ayudar a superar estos inconvenientes, ¿cierto? Entonces, confía en el trato que Dios te da para superar tus inconvenientes. Hay unas áreas en las que Dios trabaja, en las que nosotros manifestamos muchas dificultades. Una es el área emotiva, ¿cierto? La podemos comprender más desde este sentimiento, desde la ofensa. Cuando somos sometidos a malos tratos, cuando somos sometidos a insultos e injusticias desmedidas, en nuestro corazón tienden a crecer raíces de amargura y resentimiento, decepción y dolor por todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Con el paso de los días y del tiempo logran que la persona quede atrapada en un túnel de ansiedades, desánimos y venganza, ¿cierto? Y resentimientos que van dañando el corazón. Hay cristianos y personas que expresan de manera concreta, ofendido yo jamás en la vida, yo amo a todo el mundo, ¿cierto? Entonces la tendencia a argumentar que algunas ofensas no se pueden perdonar, que algunas injusticias no se pueden pasar por alto y requieren de un distanciamiento con el agresor, ha logrado que hoy en día se consideren numerosas personas que es posible hablar de sentir rabia contra el otro y al mismo tiempo asegurar con total certidumbre que se es sano emocionalmente. Si tú sientes rabia, así sea por una sola persona, entonces no estás sano emocionalmente. ¿Qué hace un pobre en espíritu? Está en condiciones de reconocer que no ha podido perdonar a algunas personas que le han lastimado y que han ofendido en lo más profundo de su ser. Un pobre en espíritu reconoce esta falencia y le pide a Dios que le ayude a cumplir su mandato de amar a las otras personas, así no sean de su agrado, así sean sus enemigos. Y esto no es fácil lograrlo si Dios no está en nosotros y si Dios no nos ayuda. Porque Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Hay otra área, el área espiritual. Es común escuchar decir hoy por hoy estoy bien. Incluso no es de extrañarse encontrar a algunos cristianos y personas expresar que se sienten mejor en su casa porque en la iglesia hay mucho pecado o en nuestro entorno hay mucho pecado, ¿cierto? Por lo tanto, optan por la santidad de su hogar y no quieren salir de allí, ¿cierto? En tales circunstancias no aceptan que tienen falencias espirituales y su relación con Dios va en declive.
Todo cristiano vive momentos en su vida que se asemejan al recorrido de una montaña rusa. Tiene sus altos y sus bajos, ¿cierto? Este tipo de vida, pues, no es el ideal. Tú y yo somos cristianos, somos personas que creemos en Dios, entonces deberíamos vivir como avanzando, como cuando uno va por una autopista, ¿cierto? Pero tampoco es un asunto que se escape al conocimiento de Dios. El hecho de entender que nuestro camino de perfeccionamiento, tales circunstancias se dan, no es malo, es bueno, ¿cierto? Porque el pobre en espíritu tiene la capacidad de llegar ante la presencia de Dios y reconocer que tiene un momento espiritual bajo, que no se siente tan bien, ¿cierto? Y que necesita volverlo a elevar para seguir avanzando. El pobre en espíritu tiene la capacidad de reconocer que le cuesta hablar con Dios, que le cuesta orar y que necesita involucrarse más directamente con Él. Dios también trabaja en una tercera área, el área de la fe. La fe es uno de los elementos básicos del cristianismo que todos aseguramos tener, pero pocos dominamos, ¿cierto? Muchos cristianos, muchas personas tenemos una fe muy alta en los momentos de prosperidad, ¿cierto? Y aseguramos que Dios es lo mejor y que nuestra confianza está puesta en Él. No así cuando tenemos momentos difíciles, no así como cuando tenemos problemas económicos, problemas financieros, problemas personales o emocionales, o cuando tenemos problemas físicos. Entonces somos pocos los que logramos reconocer que nuestra fe necesita ser tratada de manera específica en la escuela de Dios. Entonces solo los pobres en espíritu disciernen sus bajas condiciones y se acercan a Dios para reconocer que tienen estas falencias y aspiran a ser ministrados por Él. Entonces, en todos estos ejemplos, el pobre en espíritu no solo reconoce su falencia, sino que solicita con ansiedad la ayuda de Dios, el trato de Dios en su vida para poder superarlas. De allí que la confianza en Dios que tiene el pobre en espíritu se convierte en una plena dependencia de Él. Entonces, existe una relación directa entre el confiar en Dios y el depender de Dios. Un pobre en espíritu anhela el trato de Dios para superar sus falencias cuando Dios le trata. Confía en Él y depende de su gracia en el momento de la formación. Hemos hablado muchas veces sobre el reino de los cielos, pero ¿qué es el reino de los cielos? En Mateo 3:2 hace mención de la expresión reino de los cielos, pero en referencia exclusiva a Cristo. Mateo 7:21 y 23, versículo 13, mencionan el mismo concepto, pero para hablar de un lugar en particular. Entonces, ¿hay alguna relación entre ambos? Entonces, de una manera tácita e inclusiva, se puede ver, ¿cierto?, que hay una relación con Jesús, tanto para hacer mención del lugar donde nosotros vamos a estar en un momento en que vamos a estar con el Señor, en esa presencia tan anhelada que nosotros queremos, porque deseamos estar con Él eternamente. Y también, ¿cierto?, se hace referencia a la necesidad de tener una relación con Dios, aún en nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, el reino de los cielos se está refiriendo no solamente al lugar donde habitaremos en la eternidad. Jesús estaba hablando más de una herramienta que tiene el pobre espíritu para afrontar sus falencias. Podríamos definirlo como el poder dinámico de Dios encarnado en Jesús. Entonces, en Jesús nosotros podemos encontrar la fortaleza y la ayuda para salir adelante de nuestras debilidades, para poder enfrentarlas, para poder superarlas y para seguir creciendo. Entonces nosotros podríamos preguntar, ¿poder para qué? Pues precisamente para superar todas estas pruebas en nuestra vida, ¿cierto? En procura de alcanzar la santidad, es decir, de apartarnos del mal, ¿cierto? Ahora bien, nosotros podemos ampliar el versículo y lo podríamos poner en estos términos.
Dichosa la persona que reconoce sus falencias espirituales y acude a Dios para ser fortalecido y formado en las áreas que necesita, porque ella recibirá el poder dinámico de Dios para afrontar las pruebas y salir victorioso en su camino de perfeccionamiento. Entonces, de esta manera logramos encontrar que la pobreza espiritual es el proceso de someter nuestro orgullo ante Dios, anhelar el perfeccionamiento de nuestras áreas débiles y aspirar día a día a alcanzar nuestro perfeccionamiento para Dios. Entonces recordemos, mis queridos amigos y amigas, que Dios no está buscando resaltar nuestras debilidades para señalarnos y decirnos: tú eres malo, tú no haces las cosas bien. No. O sea, que reconozcamos que tenemos las falencias en nuestra vida y que las reconozcamos delante de Él para ayudarnos a ser felices. Entonces la única manera de alcanzar la superación de todas nuestras falencias es a través de Cristo. Entonces los invito y las invito a que si ustedes en el fondo de su corazón reconocen, a que si yo reconozco en el fondo de mi corazón que aún hay cosas que tengo que mejorar, hagamos esta oración. Padre eterno, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad, y en el nombre de Jesús te pido que me ayudes en las áreas en las que aún no soy fuerte, que me ayudes a superar mis debilidades. Reconozco que no soy perfecto, que no soy perfecta, que necesito de tu ayuda en mi vida, que necesito a Cristo en mi vida y que necesito tener una relación contigo. Necesito que el reino de Dios esté en mi corazón y que el poder de Jesucristo me ayude a salir adelante y pueda alcanzar la santidad, pueda alcanzar la meta de apartarme de lo que no te agrada a ti, de lo que no es bueno para mí. En el nombre de Jesús te alabo, te glorifico y te doy gracias. Amén. Bueno, bendiciones. Tengan una semana llena de éxitos y de amor y de confianza en que el Señor les va a ayudar. Yo también estoy en ese proceso y también necesito que Dios me ayude en muchas áreas de mi vida. Bendiciones.